Buenas noches, vamos a dar inicio a lo que es el tema de hoy, lo que es la valoración preoperatoria. Es un tema muy importante debido a que tenemos que conocer todos los parámetros antes de que el paciente ingrese al quirófano, ¿sí? Todos los alergias, todos los antecedentes del paciente tiene que estar preparado, cuya finalidad es evitar la morbilidad trans y postoperatoria, ¿sí? Entonces, en el manejo preoperatorio tenemos una definición que es determinar el estado de salud y fisiológico de un paciente previo a una cirugía para evaluar su respuesta al procedimiento quirúrgico a realizarse. Dentro de este manejo, pues tenemos un diagnóstico oportuno de la patología de base. Debemos ya pedir los exámenes básicos de laboratorio. Entonces debemos saber interpretar estos resultados y determinar la real necesidad de la cirugía, ¿sí? Por ejemplo, un pólipo no es una emergencia y por lo tanto puede esperar y se puede operar posteriormente, ¿sí? En cambio, si un paciente ya ha venido con cólicos a repetición, pues ya requiere una intervención más emergente. Y también debemos realizar toda la preparación preoperatoria. Es decir, si el paciente está consumiendo algún anticoagulante, pues debemos suspenderle eh, otra medicación como en morbilidad previa, como una hipertensión, una diabetes, pues el paciente debe seguir tomando su medicación hasta el final y las posibles interconsultas que puedan haber. Continuando pues con esta evaluación, debemos realizar una buena historia clínica y un buen examen físico, y aquí ya determinamos el 90% de alteraciones que pueda tener el paciente. En los exámenes de laboratorio también es muy importante. Recuerden que para una cirugía menor no se requieren estos exámenes de laboratorio, excepto si tiene una morbilidad previa. Para una cirugía mayor, ahí sí necesitamos un básico, ¿no es cierto? Menores de 40 años, una biometría hemática, una química sanguínea, lo que es la glucosa, urea, creatinina, y los tiempos de coagulación, TP y TTP, que es lo básico. Ahora, por motivos de pandemia, es mandatorio una radiografía estándar de tórax, la prueba de COVID también. En mayores de 45 años, pues de ley tenemos que hacer una radiografía estándar de tórax para hacer una valoración del parénquima pulmonar y también de la silueta cardíaca, y un electrocardiograma, ¿sí? Y la valoración cardiológica respectiva por un médico internista o un cardiólogo. Entonces, él va a determinar los factores de riesgo cardíaco, el riesgo de reinfartos, riesgos de mortalidad no cardíaca, como es la clasificación del ASA, ¿no es cierto? De la Asociación Americana de Anestesiólogos. Y también es importante la evaluación respiratoria, que es lo que es mandatorio, debido a que si va a ser sometido a anestesia general, pues debe estar el paciente intubado. Entre los factores de riesgo pulmonar tenemos eh, que toda cirugía mayor de abdomen tiene un riesgo de atelectasia del 25 al 30%. Es por eso que es mandatorio los ejercicios respiratorios, una buena analgesia y una fisioterapia respiratoria, ¿sí? Sobre todo en pacientes mayores de 45 años. Una buena evaluación de la función renal, que determina si hay o no hay oliguria o una insuficiencia renal previa, puede ser aguda o crónica. La valoración nutricional, ahora es importante esto, debido a que una paciente que está bien nutrido, pues va a cicatrizar de mejor manera y van a haber menos complicaciones de acuerdo a los últimos estudios realizados. El riesgo del ISO, también riesgo de tromboembolismo, y en caso de un paciente con cáncer,
riesgo fisiológico y funcional, lo que es a través de la escala de Karnofsky. Entonces es muy importante también esta escala. La preparación, continuando con la preparación preoperatoria, pues debemos revisar bien la historia clínica, realizar un buen examen físico, evaluación de los exámenes de laboratorio. La preparación de la piel también es importante, no debemos rasurar, sino cortar lo más, eh, lo más proximal posible. La profilaxis antibiótica también es muy importante en cirugías menores. Por lo general no se utiliza la profilaxis antibióticos. En cirugía mayor sí, de acuerdo a lo que ya vamos a ver más adelante, de acuerdo a la clasificación de las heridas. Necesidad de terapia respiratoria o no, también debemos valorar esto en pacientes sobre todo con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica previa. Profilaxis tromboembólica, también en pacientes ya con cierto tipo de varices, en pacientes encamados por mucho tiempo, es necesario esta profilaxis. La analgesia preoperatoria, esto ya será determinado por el anestesiólogo. Entonces, en cuanto a la dieta, ¿no es cierto? Todo paciente debe ser sometido también a una dieta adecuada. Por ejemplo, si va a hacer una intervención a nivel del colon, pues se requiere una preparación colónica y debe consumir de 24 a 48 horas antes una dieta líquida, ¿sí? Sin fibra. Y más la preparación colónica. Las líneas y monitoreo intravenoso, pues todo paciente debe estar correctamente hidratado antes de ser sometido al quirófano. La medicación, en cuanto a la medicación, eso les decía, todo paciente hipertenso, diabético, hipotiroideo debe continuar con esta medicación, excepto en pacientes que estén tomando anticoagulantes. Pacientes con insuficiencia cardíaca también deben continuar con su dosis de digitálicos. La preparación intestinal, de acuerdo a la cirugía, el tipo de cirugía que vayamos a requerir, si es que es a nivel del colon, recto o ano, necesita una preparación colónica. Tanto mecánica con FLITS, parece que ya hablamos alguna vez sobre esto, enemas, sí, 2 de la tarde, 10 de la noche y 6 de la mañana. Antibióticos intravenosos preoperatorios, caso de la preparación colónica, igual, 2 de la tarde, 10 de la noche, 6 de la mañana. 3 dosis vía oral. Y anticoagulantes, esto debemos suspender, excepto en pacientes que tengan riesgo de trombosis. Aquí tenemos una guía de cuidados preventivos. La presión sanguínea. Generalmente, en todos los pacientes adultos debería realizarse los controles cada 2 años, el examen clínico cada 3 años en mujeres de 18 a 40 años, mamas más de 40 años, hasta 3 veces. En el año el colesterol sérico cada 5 años, el Papa Nicolau cada año en mujeres de 18 a 20 años y luego cada 3 años. Sangre oculta en heces cada año a partir de los 50 años. La endoscopía digestiva alta o una rectosigmoidoscopía cada 3 años después de los 50 años. Mamografías cada 2 años en mujeres de 40 a 50 años y luego cada año. Vacuna tétanos difteria cada 10 años. Vacuna antigripal cada año a partir de los 65 años y en pacientes que trabajen en el área de la salud. Vacuna antineumocócica una vez a los 65 años. Son recomendaciones generales que debemos también saber como medidas preventivas. Dentro de la historia clínica quirúrgica, debemos anotar los datos de identificación, el motivo principal de conducta, la historia de la enfermedad, historia médica pasada,
medicación que esté consumiendo el paciente, alergias, la historia familiar también es importante, como antecedentes familiares de diabetes, presión alta, cáncer, la historia social como alcoholismo, drogas, etcétera. Revisión de sistemas, mm, primerito un examen general y luego por aparatos y sistemas. Sector respiratorio, cardiovascular, gastrointestinal, geniturinario, ginecológico, piel y neurológico. Entre los exámenes preoperatorios, los que ya mencionamos anteriormente, en pacientes, cuando son pacientes con problemas del hígado y vías biliares, se debe sumar un perfil hepático, ¿no es cierto? Como las transaminasas, bilirrubinas, albúmina, pacientes con obstrucción intestinal y que estén tomando diuréticos, debemos también hacer electrolitos, pacientes con posible riesgo de diabetes, glucosa, curva de tolerancia a la glucosa, ¿cierto? La hemoglobina glicosilada y también debemos pedir la insulina, ¿sí? Pruebas de coagulación, TP, TTP y el INR, plaquetas también, es muy importante. Nos podemos dirigir a través de la escala de Rappaport 2. Un análisis de orina, especialmente en mujeres y pacientes prostáticos, ¿cierto? Radiografías de tórax en todo paciente con historia de enfermedad pulmonar o cardíaca conocida, que tengan en la escala de NIJA 2, en la de IGRE mayor a 3, Goldman mayor a 12, edad mayor de 40 años, varones mayores de 35 años, alto riesgo por complicaciones postoperatorias pulmonares, y podemos utilizar la escala de Torrington mediano. En zonas endémicas de tuberculosis, la prueba de tuberculina positiva o alto riesgo de infección pulmonar no sospechada. Tenemos las principales escalas que también debemos aprendernos, como la escala de riesgo cardíaco, como la escala de Goldman. Tenemos la clasificación clase 1, 2, 3 y 4, el puntaje de 0 a 5, de 6 a 12, clase 1, clase 2 de 6 a 12 puntos, clase 3 de 13 a 25 puntos y clase 4 más de 26 puntos. Riesgo de morbilidad en porcentajes, entonces en la clase 4, 22% y la mortalidad en clase 4 de Goldman del 56%. Tenemos estratificación del riesgo cardíaco para cirugía no cardíaca. Tenemos alto riesgo, más del 5% en cirugía aórtica, o cirugía vascular mayor, cirugía vascular periférica. Riesgo intermedio, menos del 1 al 5%. Hay riesgo cardíaco, por ejemplo, en endarectomía carotidia, cirugía de cabeza y cuello, cirugía intratorácica, cirugía ortopédica, cirugía de próstata. Bajo riesgo, tenemos procedimientos endoscópicos, procedimientos superficiales, cirugía de catarata, cirugía de mama, que son con anestesia, solo con sedación, ¿no es cierto? Y otras con anestesia local. Tenemos la clasificación funcional de NIJA, pues de acuerdo a la asociación de New York Heart, que es del corazón. Clase 1, asintomático, clase 2, con síntomas leves, clase 3, moderado y clase 4, severo. Entre los hallazgos en la clase 1 tenemos no limitación durante la actividad ordinaria, no hay fatiga, disnea, palpitaciones ni angina. Clase 2, leve, leve limitación para la actividad física. En moderado, limitación marcada para la actividad física, aunque el paciente está asintomático en reposo. Y severo, incapacidad para cualquier actividad física sin molestias. Los síntomas se pueden presentar aún en reposo. Electrocardiograma, ya dijimos, en mujeres mayores de 40 años y mujeres y
perdón, y varones mayor de 35 años. Historia clínica personal o familiar de enfermedad cardíaca, también es importante averiguar eso. El riesgo de reinfarto en pacientes con infarto agudo de miocardio previo. Entonces, si el infarto agudo de miocardio era dentro de los 3 primeros 6 meses, tiene del 25 al 40% de infartarse nuevamente. Si es más de 3 a 6 meses, del 10 al 16%. Y si ha pasado los 6 meses, de 4 al 5%. Infarto sin infarto agudo de miocardio al 0,3% y mortalidad después del reinfarto es del 70%. Esta clasificación también es muy importante, la cual debemos saber, la clasificación de la Sociedad de Anestesiólogos Americana. Entonces tenemos 6 grados y cuando se le agrega, puede agregarse esta letra E. ¿Sí? Se le agrega esta letra E cuando se trata de una urgencia. Por ejemplo, un paciente politraumatizado que esté sangrando. O una paciente con hemorragia postparto, también va la E. Entonces, grado 1, un paciente sano. Grado 2, paciente con enfermedad sistémica moderada. Grado 3, enfermedad sistémica severa que limita actividad pero no incapacita. Grado 4, cuando la enfermedad sistémica incapacitante que compromete la vida. Grado 5, paciente moribundo que se espera no sobreviva las siguientes 24 horas. Y grado 6, programa de donación de órganos. Es decir, cuando el paciente ya está descerebrado y solo puede servir para una donación de órganos. Indicaciones para pruebas de función pulmonar. Tenemos cirugía abdominal superior o torácica, tabaquismo muy importante, tos crónica, disnea severa, enfermedad pulmonar preexistente, asma o EPOC, obesidad mórbida, pacientes mayores de 65 a 70 años y pacientes con enfermedades neuromusculares o de la pared torácica como miastenia gravis. Las medidas profilácticas para las complicaciones pulmonares tenemos abandonar el hábito tabáquico, terapia respiratoria incentivada, broncodilatación, control de infecciones y secreciones, reducción de peso, educación para el cumplimiento de las medidas en el postoperatorio. Entonces, todo esto nos sirve para el manejo postoperatorio. Causas de insuficiencia prerrenal, tenemos la hipovolemia por hemorragias, quemaduras, formación de tercer espacio como en peritonitis, ilio, pérdidas gastrointestinales, eh, una hipovolemia iatrogénica cuando el uso exagerado de diuréticos, pacientes con exagerada transpiración. Causas de insuficiencia prerrenal, volumen intravascular disminuido como en la insuficiencia cardíaca congestiva, infarto de miocardio, cirrosis, síndrome hepatorrenal, ascitis, síndrome nefrótico. Causas de insuficiencia prerrenal tenemos en estados catabólicos como sepsis, fase posoperatoria inmediata, uso de esteroides, inanición por estrés más allá de 12 a 24 horas. Evaluación renal, tenemos la tasa de filtración glomerular, creatinina, urea, nitrógeno ureico en sangre, el clearance de creatinina, también es otra manera de valorar. El de origen prerrenal, las principales causas que tenemos que investigar. Tenemos la evaluación de la oliguria y el fracaso renal agudo. Sí, puede ser prerrenal, renal o postrenal, que nos indica en esta tabla eh, cómo podemos realizar este diagnóstico. Las causas de insuficiencia intrarrenal tenemos como toxinas, por ejemplo, los contrastes radiográficos, antibióticos como los aminoglucósidos, la anfotericina B, las sulfonamidas, penicilinas, cefalosporinas, tetraciclinas, rifampicina. Otros fármacos que también pueden influenciar contra la
el riñón, el captopril, AINES, la furosemida, el metoxifluorano y la fenitoína. Enfermedad vascular como trombos, estenosis, émbolos arteriales renales, trombosis venosa renal, aneurisma disecante de la aorta, enfermedades glomerulares o autoinmunes. Y las causas postrenales de insuficiencia renal tenemos la obstrucción de la uretra, vejiga o los uréteres, lesión del urétero o vejiga durante la cirugía, causas de desnutrición preoperatoria tenemos el alcoholismo, incapacidad de absorción, como por ejemplo en el síndrome de intestino corto, pacientes con fístulas gastrointestinales, pacientes con síndrome de mala absorción. N. Demandas metabólicas aumentadas, como sepsis, malignidad, quemaduras, traumatismos, enfermedades crónicas. Y las iatrogénicas, por ejemplo, en hemodiálisis, el uso exagerado de corticoides, pacientes en quimioterapia y pacientes que estén ingiriendo inmunosupresores. Evaluación nutricional. Un paciente normal no ha tenido pérdida de peso, no ha tenido cambios en la dieta, no tiene síntomas gastrointestinales, factor de actividad cero, factor de lesión cero y el examen físico normal. Desnutrición leve, moderada y grave. Aquí tenemos un ejemplo, como por ejemplo la pérdida de peso es leve si ha perdido del 5 al 10% en los últimos meses. Desnutrición del 10 al 15% se ha tenido este porcentaje de pérdida de peso y grave si ha tenido más del 15% de pérdida de peso. El Apache 2, que también es muy utilizado en pacientes críticos, lo cual nos da la mortalidad estimada, menos de 9, en la mortalidad del 5 al 18%, de 10 a 18 puntos, del 24 al 40%, 19 a 24 puntos, tenemos una mortalidad del 50 al 60%, y si este paciente APH2 tiene un puntaje del 25 al 30%, va a tener una mortalidad del 70 al 80%. Vamos a hablar ahora sobre la prevención de la infección de la herida operatoria. Es muy importante esta prevención debido a que nos va a reducir la instancia preoperatoria. Para ello es importante el baño preoperatorio, pues todo paciente debe ducharse antes de entrar al quirófano. El corte del vello a ras, como decíamos. eh, Estos autores aconsejan realizarlo en quirófano, otros inmediatamente antes de pasarlo al quirófano, pero con, con máquina cortadora, ¿sí? O con tijeras. Prevenir la contaminación intraoperatoria. Entonces, para ello deben estar preparados todos en el lavado de manos y evitar contaminarse dentro del quirófano. Seguir los principios de asepsia, principios de Halsted. Tratar la malnutrición, diabetes previamente antes que el paciente vaya al quirófano. Esto es en el manejo preoperatorio. Utilizar lo menos posible el bisturí eléctrico, o sea, el electrobisturí, debido a que da un halo de quemadura de 1.5 a 2 centímetros. Todo esto también depende de la intensidad con la que se trabaje, ¿sí? Entonces, más o menos de 30 para arriba nos da este margen de quemadura. La clasificación de las heridas y las tasas de infección asociadas. Entonces, se trata de una herida limpia o clase 1. Porcentaje de infección que probable es de 1.7 a 2%. Las heridas limpias contaminadas son las que van a tener contacto con alguna víscera hueca, sea del tubo digestivo, urogenital, respiratorio. Entonces va a tener una tasa de contaminación de 8.8 al 10%. Una herida contaminada cuando ya hay una infección como una apendicitis, colecistitis, etcétera,
Una diverticulitis puede haber del 17.5 al 20% de infección de la herida. Y cuando se trata de una herida sucia, ya con llena de pus o con contaminación de heces fecales, pues el riesgo de que se infecte la herida va del 41 al 70%. Es altísimo. La profilaxis antibiótico en cirugía general y digestiva, aquí tenemos lo más utilizado, pues es la cefazolina, ¿cierto? Por lo general se utiliza 1 gramo intravenoso 1 hora, en el lapso de 1 hora antes de pasar al quirófano, ¿sí? Unos hacen inmediatamente antes de realizar la incisión o en este periodo de tiempo antes de pasar al quirófano, 1 hora, ¿sí? El objetivo es mantener la vida media máxima ya en el momento de la incisión. Entonces la cefazolina la vamos a utilizar en cirugías de partes blandas, de cabeza, cuello, gastroduodenal, biliar, pero sin infección, ¿sí? En condiciones normales. Ya desde el intestino delgado o colon vamos a utilizar un antianaerobio también, ¿sí? Vamos a utilizar el metronidazol. En apendicectomías ya está en grado 3 o grado 4 ya complicadas, o cirugía colónica, pues ya debemos utilizar una cefalosporina de tercera generación, ¿sí? Puede ser tipo ceftriaxone más metronidazol o ceftriaxone más clindamicina. En pacientes con mayor riesgo de contaminación, pues con vísceras abiertas se puede utilizar ya, asociar, además de estas dos, una gentamicina, ¿sí? Factores de riesgo de trombosis venosa profunda, especialmente cuando el paciente ya ha tenido estos antecedentes, pacientes con venas varicosas, pacientes mayores de 40 años, cirugía menos de 30 minutos, o sea que sea de emergente, pacientes con paraplegias o cuadriplegias, pacientes con fracturas de columna, es decir, van a estar parapléjicos, o pacientes con fracturas de pelvis, hay altísimo riesgo de trombosis venosa, puede ser por trombos o por también trombos de grasa, ¿sí? Por émbolos de grasa, debido a que en la médula amarilla de los huesos, dentro de los huesos, puede circular a través de los vasos sanguíneos, ¿sí? Pacientes con cánceres también, pacientes con obesidad, pacientes que ya estén inmovilizados o encamados más allá de 3 días, pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, pacientes con hipercoagulabilidad, pacientes con quemaduras extensas, embarazos y pacientes que estén consumiendo estrógenos tienen riesgo de trombosis venosa profunda. Entonces, aquí se lo ha clasificado en riesgo bajo, moderado y alto. De 1 a 5 puntos, bajo, moderado de 6 a 11 puntos y alto más de 12. Entonces, en riesgo bajo solamente se aconseja utilizar medidas antitrombóticas, movilización precoz del paciente. En riesgo moderado debemos utilizar heparinas de bajo peso molecular de 1 a 2 horas antes de la cirugía. Y en riesgo alto, igual heparina de bajo peso molecular o heparina normal, ¿sí? Entonces, esto es importante pues para evitar los riesgos de trombosis en este tipo de pacientes que ya habíamos mencionado. ¿Hay alguna pregunta, por favor? El riesgo de ASA clase 2, ¿de qué se trataba?
A ver, el asado se trataba de un enfermo con una enfermedad leve, pensar. Por ejemplo, Por ejemplo, a ver, un diabético que esté tomando su medicación, que esté con las glucosas controladas, o un hipertenso que tenga las presiones controladas, un hipotiroideo, que esté tomando tratamiento y que no esté con sus enfermedades compensadas. exactamente, ¿no es cierto? Sus valores de laboratorio, por ejemplo, en el hipotiroidismo, que estén dentro de los valores normales y esté tomando su medicación. Muy bien. A ver, Abigail, ¿cómo está niña Estefan? Entonces, según la valoración de Goldman, ¿qué grado tiene mayor mortalidad? El 4 Ya, tiene ¿por qué? me parece que sería 66 de mortalidad, Ya, ¿no es porque cierto? ¿Por qué? aquí se valora lo que son mayores, lo que son complicaciones, entonces, características propias del paciente, cardiovascular y todo eso, entonces hay mayor probabilidad de que haya una complicación en la cirugía por las condiciones mismas del paciente. Edad, cirugías anteriores, problemas como infarto, problemas cardíacos, antecedentes del paciente y condiciones del mismo. Ya, entonces, justamente es la importancia de la valoración preoperatoria, ¿cierto? Valorarle bien, estabilizarlo en cuanto a las patologías previas para disminuir el riesgo transoperatorio y postoperatorio, ¿sí? Bueno, entonces, hasta ahí quedaríamos y mañana tenemos una clase presencial a la que le toque, ¿sí?